Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que hayan podido venir hasta aquí a alabar, preciosas alabanzas y ahora preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Hemos venido en estos tiempos estudiando este libro romano, tan importante como todos los libros de la Biblia, como la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que pudieron exponer, que el Espíritu Santo lo guía para que puedan preparar cada mensaje. Y puedo decirle que Romanos capítulo 3 no busca motivarte, busca despertarte. Cada palabra que vamos a escuchar en este capítulo va a ser como un martillo golpeando el orgullo humano. Romanos 3 es la manifestación escrita de una verdad eterna, revelada a través de un hombre transformado por Cristo. Revela la lógica divina de la salvación. Romanos 3 es la culminación de esa acusación universal. Pablo ya no está argumentando, ahora está sentenciando. Nadie, absolutamente nadie, puede presentarse ante Dios y declararse justo por sus propios méritos. La justicia, la ley, no justifica. La herencia no salva. El conocimiento bíblico, sin obediencia, es condenación segura. Esta es la sala de juicio en donde el ser humano se queda sin defensa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el milagro más grande lo hiciste allí en la cruz, el justo dando la vida por los injustos. Gracias, Señor, por ese inmenso amor. Gracias, Señor, porque también podemos venir a alabarte, a adorarte, y te pedimos, Señor, en esta noche que nos guíe en tu palabra, que prepare nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para poder entenderla. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En Romanos capítulo 3, inicia allí con dos preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Primeramente vamos a enfocarnos en la segunda pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Lo dice la segunda pregunta. Y para ello vamos a hacer un breve repaso de lo que ya explicó nuestro hermano Francisco. Simplemente voy a tomar dos versículos. Así que los invito a que vayamos al capítulo 2 de Romanos, versículos 25 y 26, para responder esta pregunta. Romanos 2:25 nos dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Los judíos se jactaban de ser circuncidados. Pablo tira por tierra esta jactancia, dando a entender que lo importante es la obediencia, ¿sí? Más de lo que podamos hacer externamente. En Gálatas 5:3 declara: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero acá sí hay un problema con respecto a la ley. Y qué bueno la palabra de Dios, porque tiene la respuesta, ¿no?, a las preguntas. En Romanos 3:20 nos plantea este problema. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si la leemos en la NTV,
nos dice, nos aclara allí un poquito más, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. La ley no justifica, no es su propósito. Su propósito es mostrarme mis pecados, nuestro pecado. Es como un espejo. Te muestra la suciedad, pero no puede limpiarte. La ley nos confronta directamente con el estándar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No hay esfuerzo moral que pueda salvarnos. No hay esfuerzo humano que pueda limpiar el pecado. No hay grupos especiales. No hay categoría espiritual superiores. No hay excepción. Es un diagnóstico espiritual total a toda la humanidad. No es solo una observación moral. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Romanos 3:9 se plantea allí una pregunta y también la respuesta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y para que no quede duda de nuestra condición, Pablo cita algunos salmos y algunos versículos de Isaías. Demuestra la corrupción del ser humano. Estamos frente al doctor y nos está dando un diagnóstico. Les dije al principio que en Romanos 3 no buscaba motivarnos, sino despertar. Así que tenemos que prepararnos para recibir, la humanidad tiene que recibir el siguiente diagnóstico. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspida y debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Qué terrible diagnóstico, ¿no? La palabra de Dios nos tiene que estrujar el corazón. Pero ¿saben cuál es la raíz del problema? Vayamos a Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano cree que puede vivir como si Dios no existiera. Es terrible. Es más, el ser humano se inventa dioses que no tienen que ver con el Dios verdadero. Romanos 3:19 nos aplica otro golpe. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre, significa que no hay argumento, no hay defensa ni justificación. Toda la humanidad está frente al tribunal de Dios, a la espera de un único veredicto: culpable. Si esta carta terminara aquí, sería el más triste final que hubiese tenido que experimentar la humanidad. Pero vamos a regresar al versículo 1. Sí, lo vamos a ver hasta el 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, para responder la primera pregunta, o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice mucho en toda manera.
Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y en el 3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. Y responde, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo habla con conocimiento de causa. Allí cuando él dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo. Recuerden que Pablo era Saulo y él no creía que Jesús era el Hijo de Dios y perseguía a su iglesia. Y increíblemente hoy estamos leyendo una carta de un judío transformado. Una carta dura en un principio, pero esperanzadora. Así que por eso Pablo dice que ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo reconocía este privilegio que tenían los judíos de haber recibido la revelación divina, aunque muchos de ellos desaprovecharon esta ventaja de la cual habla Pablo. Mateo 23, del 2 al 3. Bien. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto decía Jesús allí a la multitud y a sus discípulos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La palabra había sido revelada al pueblo judío. El problema con ellos es que muchos de ellos decían, pero no la cumplían. Sin embargo, ahí está la soberanía de Dios, ¿sí? Nada cambia la fidelidad de Él. A esta altura necesitamos responder o hacernos una pregunta. ¿Nuestros corazones se compungieron al escuchar esta verdad? Como le sucedió a aquellos hombres cuando Pedro, allí en su sermón en Hechos 2, 36 al 38, ¿recuerdan el Pentecostés? Cuando recibieron el Espíritu y empezaron a hablar ellos, a alabar a Dios y a decir la verdad de Dios en diferentes idiomas. Había muchos que se sorprendían, pero había otro grupo que se burlaba. Y en ese contexto, Pedro decía lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa tiene que ser la pregunta de la humanidad. Después de escuchar todo lo que Pablo nos está diciendo en Romano, ¿qué haremos? ¿Qué significa compungir el corazón? Significa ser traspasado o punzado internamente, provocando un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Entonces, nuestros corazones deben estar en esa condición. Y allí, para completar el versículo anterior, en Hechos, culminamos con el 38, dice allí: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Dando a conocer que hay una sola persona a quien podemos acudir, ¿no? Todos necesitamos salvación, pero no puede venir de nosotros. Tampoco, hermano, no se trata de tener una autoestima baja con todo lo que estoy escuchando. Se trata de tener una visión realista
a la luz de la santidad de Dios. Porque si nosotros pensamos que somos lo suficientemente buenos, corremos un gran riesgo. Y el riesgo es de creer que no necesitamos del Evangelio. A veces nos sentimos o podemos creer que la misma palabra que se está predicando no es para mí, muchas veces. Pero cuando nosotros, al contrario, reconocemos nuestra ruina espiritual, podemos entonces valorar la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. La humillación precede a la exaltación. Primero está la humillación, después la exaltación. La confesión precede al perdón. El arrepentimiento precede al gozo. La verdad que duele es el principio de la libertad. Como decía antes, no hay supercristianos. Todos estamos en una misma línea. Solo somos pecadores redimidos. Y algo muy importante, ¿no? Nadie está fuera de ser alcanzado por su gracia. Ahora miren, vamos a ver allí en Romanos 3:21, si no es esperanzador este pasaje. Pero ahora, eso tiene que ser un alivio para la humanidad. Después de tantos golpes, tantos martillazos que hemos recibido, pero ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de aquel espejo que me mostraba lo sucio que soy, pero que era incapaz de limpiarme, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, ese pero ahora significa que Dios ha intervenido. Una justicia que salva. No depende de lo que hagamos, sino de lo que Dios ya hizo. Tampoco es un plan improvisado. Toda la Biblia habla de esta justicia. En Juan 5:39 Jesús le decía allí a unos fariseos: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la historia del Antiguo Testamento apuntaba a este momento, desde los sacrificios hasta las promesas. Dios no cambió su plan, está cumpliendo lo que siempre prometió. La justificación no se gana, se recibe por medio de la fe, no por obras. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos separados. No solo fallamos moralmente, sino también espiritualmente. No pudimos reflejar la gloria para la cual fuimos creados. Romanos 3:24 encontramos allí 4 principios o puntos básicos. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente por su gracia, y Jesús tomó nuestro lugar. Redención en Cristo. En el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús fue la propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sacrificó la ira justa de Dios. Su sangre no fue solamente un símbolo, fue el precio real que quitó nuestra culpa. Dios no ignoró el pecado, lo colocó sobre su Hijo. La cruz no es solamente un acto de amor, es un acto de amor y justicia al mismo tiempo. Qué impresionante, ¿no?
un acto de amor y justicia al mismo tiempo. Glorioso intercambio. Cantamos, ¿no? Sabemos cantar, tomando mi lugar. Y nosotros sí que somos los injustos, porque muchas veces podemos pensar que Dios no nos escucha. Muchas veces hasta nos hemos sentido abandonados por Dios. Cuando Jesús nos dice que nos promete que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Sin embargo, la única persona que experimentó el verdadero desamparo fue Jesús. Desamparo del Padre. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el verdadero desamparo, no nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por nuestra causa, por amor a nosotros. Dios no hace trampa para salvarnos. Él pagó el precio completo. Y gracias a ello, ya no somos esclavos de la culpa. Él nos perdona, nos transforma, nos justifica y nos adopta. No necesito impresionar a Dios. Debo descansar en lo que Cristo ya hizo. Y aquí Pablo aplica el golpe de gracia a la jactancia. Sí, es la lucha del ser humano, ¿no? Romanos 3:27 se plantea allí un interrogante y la respuesta. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de la sobra? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida, el orgullo eliminado. Si tú no te salvaste a ti mismo, no tienes de qué presumir. Si todo fue por gracia, no hay mérito que podamos reclamar. Entonces, en este versículo aplasta la soberbia. Nadie tiene derecho a mirar a otro por encima de sus hombros. Solo hay una categoría: pecadores necesitados de Salvador. Y ya en los últimos versículos, allí en Romanos 3:28, nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando nosotros tratamos de añadir algo a la fe, la estamos anulando. Cuando pensamos de que debo hacer algo aparte para que Dios me acepte, estamos contradiciendo al Evangelio. Es una verdad libertadora, porque no depende de nosotros, depende de la fe en Cristo. En el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Entonces, no hay un Dios exclusivo para un pueblo, sino que es un Dios para todo lo que en Él cree. Porque en el 30, en el siguiente dice: porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Ahí están, los dos pueblos unidos, ¿sí? Salvados por la fe. Y ya en el último versículo dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recuerden que Jesús decía en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El único que cumplió la ley perfectamente es Jesús. Cuando creemos en Él, esa justicia se nos aplica a nosotros. Hermanos, ya no estamos bajo la ley.
sino bajo la gracia. No es libertinaje. El que ha sido justificado por gracia no quiere seguir pecando. No por temor al castigo, sino porque ha sido transformado por el amor de Dios. La obediencia no es el precio de la salvación. La obediencia es el fruto de la salvación. Ya no lucho por ganarme el favor de Dios. Lucho desde el favor de Dios. Ya no sirvo por culpa, sirvo por gratitud. Ya no oro para que Dios me ame. Oro porque sé que Dios me ama. Ya no leo la Biblia para quedar bien con Él o con alguien. La leo porque quiero conocer más. En definitiva, hermano, cuando nosotros estamos viviendo bajo la gracia, cambiamos el tengo por el quiero. Tengo que asistir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que amar a mis hermanos, tengo que decir a Dios como una obligación. Pero cuando estamos bajo la ley, bajo la gracia, cambiamos todo eso por el quiero. Quiero asistir a la iglesia, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero amar a mis hermanos, quiero obedecer a Dios. Y ahí se nota también la madurez de un cristiano. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No quería agregarle más, quería quedar con ese versículo, que quede resonando en nuestro corazón, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que tampoco depende del esfuerzo nuestro. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, estamos cada día más unidos a Él. No va a ser un esfuerzo, ¿sí? El tener que venir o hacer, o el cambiar el tengo por el quiero. Porque todo lo hace, solamente tenemos que permanecer en Él. Que Dios bendiga.